Y bueno, vamos a tener el tiempo con la palabra de Dios. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor para poder aprender y ser iluminados por el Espíritu Santo. Oremos. Amado y bendito Señor, queremos darte las gracias por este tiempo, gracias porque nos permites a través de la tecnología estar conectados, no solamente entre nosotros, sino también aquellos que están a mayor distancia, Señor, y poder llevar tu palabra, poder compartir lo que quieres para nuestra vida, Señor, y pedimos en este tiempo que a través de tu Espíritu nos des luz, Señor, para poder darle claridad a la palabra, Señor, y que sea práctica en nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos, orando en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Se ha estado enseñando sobre los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios y desarrollándolo desde la perspectiva de la vida cristiana. Y los 3 primeros capítulos tienen, podríamos decir, la base teórica, ¿sí? Aunque ahí Pablo da su testimonio también en todo eso, de lo que es la vida cristiana y de lo que es la base de ella. Sin embargo, vamos a ver que el capítulo 4 está viniendo a ser como un versículo, un pasaje bisagra, porque ya a partir de ahí y hasta el 6, aunque no voy a adelantar nada, ya Pablo va a poner en práctica todo aquello que está o lo que ha estado expresando. Y me voy a centrar un poco en lo que es el capítulo 2, porque el capítulo 2 bien podemos dividirlo en 2 partes. La primera parte hasta del versículo 1 hasta el versículo 10, Pablo habla de cómo es la salvación por gracia, cómo es la nueva vida en Cristo, cómo hemos llegado a ella a través solamente de la obra de Jesucristo, de la gracia de Dios y de la regeneración que ella produce en nuestra vida. A partir del 11 y hasta el final, habla de que ya no existen divisiones entre judíos y gentiles. Él dice justamente en uno de los versículos que en la cruz todo eso acabó, se derribó el muro de separación y ahora ya no somos ni judíos ni gentiles, somos hijos de Dios. Porque algo que pasaba en varias iglesias dentro de la región es que habían judíos que se habían convertido por las predicaciones de Pablo, también habían gentiles, y eso llevaba a un conflicto porque venían de dos cosmovisiones diferentes, el judaísmo del monoteísmo y los gentiles del politeísmo. Y obviamente para ellos había sido un cambio radical porque pasar de un sistema en el que creen en muchos dioses a creer en la existencia de uno solo había sido una conversión importante. Y Pablo, en el capítulo 4, quiere justamente enfatizar estos temas, pero ya no desde la teoría, sino desde la práctica. O sea, él va a desafiar a vivir conforme a esto. Entonces, yo le puse como título a este pasaje, que es Efesios 4, del 1 al 6, la vida cristiana puesta en práctica. Y voy a ir haciendo lectura, y dice, voy a hacer una lectura completa. En principio dice, yo pues, capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el pasaje, como lo decía recién, está llevando a la práctica muchas cosas de las que Pablo ya había estado haciendo mención en los capítulos anteriores, y empieza con esta rogativa, porque él dice, yo, pues, preso en el Señor. Y Pablo, las enseñanzas de Pablo, no venían desde la comodidad. Pablo no estaba escribiendo o redactando su carta en el balcón de un hotel 5 estrellas,
con una copa de jugo, porque no voy a tomar alcohol, pero con una copa de algo en la mano y redactando tranquilo y diciéndoles, él estaba preso, él estaba en Roma, estaba, digamos, con ciertos beneficios, como decirlo así, un arresto domiciliario, pero sin embargo estaba preso. ¿Sí? Él estaba preso y él lo hace el énfasis. ¿Sí? Él dice, yo pues preso en el Señor, y él dice justamente que en esta rogativa a sus lectores les pide que vivan conforme a las enseñanzas que estaban recibiendo, porque él les dice, les ruego que vivan, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y acá es algo sí que es importante, y en un aspecto un poco autocrítico, creo que desde hace ya mucho tiempo los cristianos hemos, no voy a decir que hemos cambiado el evangelio, pero lo hemos rebajado. Hoy esperamos que la persona escuche el evangelio, que tome una decisión, que ore, y como que en cierto modo esperamos que todo lo demás venga después. En aquel tiempo la predicación era diferente. La predicación no solamente apuntaba a que la persona tomara una decisión, sino que hubiera un cambio en ese momento. De hecho, una de las primeras cosas y esto está demostrado, y es que las personas, en cuanto manifestaban haber creído, se los bautizaba. Les decían, ¿creíste? Bueno, ahora te vas a bautizar. Eh, Otra de las cosas es que también eh, se hacía un cambio de vida, o sea, no era solamente arrepentirse, tomar una decisión, orar y ya está, sino que tenía que haber un cambio. Y Pablo lo destaca en muchas ocasiones en las cartas, porque algunos hermanos les dice, yo sé cómo ustedes, y aún otros dan testimonio de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, o sea, había un cambio a partir de haber creído. Y eso es lo que Pablo les está exhortando acá, dice que vivan dignamente de esa vocación con que fueron llamados. Y por eso va a ir a lo que es la necesidad de vivir en la práctica, y acá va a hacer énfasis mucho en lo que es la relación con otros creyentes, porque él va a decir, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Y esto tiene que ver en conformidad con las virtudes de Cristo. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 11. Es un pasaje que es conocido, pero vamos a recalcarlo. Mateo capítulo 11 y versículo 29. Aunque voy a leer desde el 28 para refrescar un poquito el pasaje. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero el Señor hace un énfasis claro en cuáles son dos de sus virtudes. Él dice, soy manso y humilde de corazón. Y uno diría, esa es la peor forma de ser humilde, porque nosotros confundimos la humildad con no aceptar ciertas cosas de uno, y obviamente uno diría, una persona humilde jamás se jactaría de ser humilde. Pero realmente el Señor era humilde. Ahora, ¿qué significa ser humilde o qué es la humildad? Bueno, la humildad es no tener un concepto más elevado de uno mismo de lo que realmente es. Lo repito, la humildad es no tener un concepto más elevado de lo que uno mismo realmente es. ¿Sí? Humildad no es tirarse al piso, no es rebajarse, no es humillarse, como muchas veces creen, porque humillarse es una cosa, pero ser humilde es otra. El ser humilde es ponerse en el lugar de lo que uno realmente es. Por favor, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Aquí vamos a ver algunos pasajes que tocan sobre ese tema.
Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, lo que está diciendo es, no tiene nadie que rebajarse, pero tampoco tiene que ponerse en un lugar elevado, sino, dice, no tenga ningún alto concepto de sí, sino el que debe tener, o sea, lo que es correcto, lo que es cabal. Y él dice con cordura. Y vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Y dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y justamente vuelve a lo mismo, ¿sí? El hecho de ser humilde, y dice, estimando a los demás como superiores, o sea, tratándolos como si fueran más que uno, no poniéndolos en ese lugar, pero sí estimándolos de esa forma. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender, pero el hecho es el actuar con humildad, el hecho de que a mi hermano lo tengo que estimar como mejor que yo, o sea, vamos a decirlo así, el trato que yo tengo que tener para con él debe ser mayor que el que yo espero para mí. Y eso vamos a ver en un momento cómo nos lleva a tener una relación con nuestros hermanos. Porque dice eso, y después la segunda parte es en la mansedumbre. Y mansedumbre, siempre me acuerdo de una frase que muchas veces se dice que una cosa es ser manso y otra es ser ganso. La mansedumbre no es la pasividad, la mansedumbre no es quedarse quieto y no hacer nada, o que te estén dando y que uno se quede ahí en el molde como diciendo, bueno, es manso. No, no, no. Mansedumbre es tener las emociones bajo control. Es no explotar, no perderlo, que no se, como decimos a veces, que no se te salga la cadena, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Señor dice que Él era manso, y algunos dicen, pero ¿cómo Él? Porque entró en el templo, vio a los mercaderes y empezó a patear mesas y a dar azotes, y muchos creen que eso fue un acto arrebatado. No, no lo fue. O sea, Él vio, estaba enojado, ya sabía con lo que se iba a encontrar, y al entrar y ver lo que ya esperaba, tuvo una reacción, pero no fue una reacción explosiva, no es que entró a lo loco y a gritar y todo, sino que fue una reacción que estuvo controlada, ¿sí? Moisés, también dice la Biblia que era un hombre manso, sin embargo muchos no lo entienden porque él justamente vio lo que había hecho el pueblo cuando él bajaba del monte con las tablas, y al ver todo eso las rompió, pero no fue un acto arrebatado como muchos tenemos, por ejemplo, en la mente la película, ¿cómo se llamaba el actor? Charlton Heston, el que hacía de Moisés. Sí. Y, y él se ve y se enfurece y grita y las tira las piedras y hay toda una serie de efectos especiales. No fue así, fue una reacción que no estuvo descontrolada. O sea, él actuó mansamente. Es más, después de eso hizo de fundir el becerro de oro, lo echó en el agua y se los hizo tomar a todos. Pero eso es otro tema. Pero el hecho es que la mansedumbre no es pasividad, sino es no dejarse llevar por las emociones, que las emociones estén bajo el control del Espíritu Santo. Y justamente es importante esto porque, por ejemplo, por un lado, como lo dije recién, está la humildad, y la humildad es lo opuesto del orgullo. Y ya vamos a ver por qué. Y la mansedumbre es lo opuesto de las emociones descontroladas, porque dice, la segunda parte del versículo, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y acá está hablando de soportar las fallas y las debilidades de mis hermanos. Y aquí es donde se nos pone la cosa muy, muy difícil. Porque nos cuesta admitir, y aún más
tolerar nuestras propias faltas, ¿sí? Estando en Bolivia muchas veces se hacía el chiste de cuando alguien hacía algo mal, como una forma de autocrítica, se hacía el chiste, ¿por qué eres así? Decía, ¿no? Pero nos cuesta mucho soportar las debilidades de nuestros hermanos, especialmente los que son nuevos en la fe. Cuando vemos que tropiezan con cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser así si es cristiano? Pero acá el pasaje está hablando justamente de eso, de llevar a soportar, y tiene que haber las dos características que mencioné recién, la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué? Porque cuando hay orgullo, una de las cosas que pasa es que yo digo, por ejemplo, una persona que es orgullosa con respecto a sus faltas, va a decir, bueno, yo soy así, no voy a cambiar. Ya está. Cuando una persona no es mansa, tiende a reaccionar fuerte, y cuando empieza a ver las faltas del otro, justamente una persona que no es mansa, reacciona fuerte y reacciona mal. Y de hecho no está dispuesto por su orgullo a soportar. ¿Por qué tengo que todavía aguantar a este? 10 años, 15 años, 20 años que viene a la iglesia y todavía estamos pasando por las mismas cosas con él. Así funciona en nuestra mente cuando no hay ni humildad ni mansedumbre, y es por eso que Pablo exhorta a que justamente en esas características que tienen que ser propias de nuestra vida, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, pequeños cristos, tenemos que replicar eso y soportar a los hermanos. No estoy hablando de soportar pecados, no estoy hablando de pasar por alto cosas que, vamos a decirlo así, son pecados expuestos o conocidos, que la otra persona viene y te lo confiesa y como que, bueno, hay que dejarlo pasar. Estoy hablando de soportar las debilidades de nuestros hermanos, así como el Señor está soportando las nuestras, con paciencia. Vamos, por favor, al capítulo 3 de Colosenses. Esto refuerza un poquito este pasaje. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Perdón, he leído Tesalonicenses. Colosenses 3, 2 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Sí? Entonces allí también reafirma el mismo concepto, ¿sí? Del hecho de estar dispuestos a soportar y aún a perdonar la falta de nuestros hermanos, ¿sí? Porque la falta de perdón rompe la comunión. No puede haber relación entre hermanos si hay cosas que no han sido perdonadas, si hay cosas que no están siendo soportadas. Y acá el concepto de soportar también lleva la idea de sobrellevar al hermano, de ser parte de su vida, en el ayudarlo a llevar su carga, ¿sí? Pero bueno, es algo para extender en otro momento. Y el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿se ve bien ahí? Ok. Bien. Dice, y acá es la palabra que usa y que yo destaco es solicitud. Y esto habla de prontitud y de disposición.
a mi mente viene el caso, por ejemplo, de un bombero que está preparado, ¿sí? No estoy hablando del bombero tanto del bombero voluntario, sino de aquel que ya tiene el trabajo y que ya tiene asignado un turno. Y esas personas, tal vez lo han visto en alguna película o algún documental, esa persona tiene que cumplir un horario, una guardia, y está en el edificio donde están todos los equipos, los implementos, los vehículos, y ellos están preparados, ¿no? Están con sus uniformes, con su ropa, con todo listo, y pueden estar mientras no haya ninguna emergencia, ellos pueden estar, no sé, comiendo, jugando, descansando, leyendo, pero en el momento en el que suena la alarma y les avisan que tienen una situación en la que es necesario que ellos actúen, puede ser un incendio, puede ser otro tipo de emergencia, ellos tienen que dejar lo que están haciendo, ponerse su traje de incendio, el traje que usan, subirse al vehículo y trasladarse. No pueden decir, espérenme 10 minutos que estoy terminando de cocinar, no pueden, tienen que dejar lo que están haciendo. Así se les pase la comida, así se les pierdan lo que sea, ellos tienen que dejar todo y tienen que salir a la necesidad que tienen que responder. Y eso habla de justamente de personas que ya están dispuestas, pero que también están con solicitud, ¿sí? O sea, están con prontitud para hacerlo. Y acá está hablando de lo mismo, o sea, está hablando de estar predispuestos y aún estar listos. ¿Para qué? Para cuidar la unidad del espíritu, porque dice guardar, y acá el concepto es proteger, resguardar, ponerlo en un lugar seguro, pero el hecho es más el de estar dispuesto a cuidarlo, ¿sí? Y dice a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, o sea, tiene que ser algo por lo que tenemos que también trabajar y estar, hacerlo en forma activa, porque justamente el Espíritu Santo es el que nos une, es lo que hace la comunión entre nosotros. Aquí en el grupo de Zoom tenemos 4 nacionalidades representadas. Estamos los argentinos, hay hermanos de Chile, hermanos de Venezuela, hay una hermana de Bolivia, ¿sí? Entonces, somos de diferentes nacionalidades y muchos de los que somos de Argentina somos de diferentes provincias, de diferentes cosmovisiones, de diferentes orígenes, etcétera, y todo eso eh, nos, nos diferencia, sin embargo el Espíritu Santo nos une. Y es por eso que va a decir, a partir del 4 hasta el 6, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo ha hecho esa unión entre nosotros y nos ha dado a todos exactamente lo mismo. O sea, no es que cada uno tiene un de algo, sino que todos tenemos el mismo, ¿sí? El mismo cuerpo, ¿sí? Y como lo veíamos, o se vio anteriormente en el capítulo 1, ¿sí? En el versículos 22 y 23 dice, hablando de Cristo y del Padre, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, hablando de Jesucristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos todos miembros de ese mismo cuerpo, ¿sí? Y es justamente lo que dice en el 4, un cuerpo y un espíritu.
En el 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, el 6, y Padre de todos. Muchas veces, hablando de las diferencias que podemos tener con hermanos, con otras congregaciones, con otras denominaciones, muchas veces hay personas que dicen, sí, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, en el cielo vamos a estar todos juntos. Y vamos a tener que, bueno, no vamos a tener que, pero vamos a estar conviviendo y compartiendo por la eternidad con aquellas personas con las cuales aquí no queremos tener relación. Y es importante, hermanos, que entendamos esto. Nosotros somos un cuerpo local, una iglesia local, pero también hay otros creyentes. Y con ellos también tenemos que estar en relación. Con las diferencias que tenemos, sí, pero tenemos que sobrellevar esta relación. ¿Por qué? Porque todos somos parte del mismo cuerpo. Somos todos parte del mismo cuerpo de Cristo. Somos todos parte de la misma esposa del Señor. ¿Sí? Y vamos a estar en una relación luego por la eternidad con cada uno de ellos. Y esto entonces, mi desafío en esta mañana es justamente a desarrollar estas actitudes y estas características del Señor Jesucristo en nuestras vidas para con los demás. ¿Sí? El Señor nos salvó y nos dejó para que estemos solos como monjes en un monasterio apartados en la montaña, sino para que nos relacionemos los unos con los otros. ¿Sí? Y tiene que tener las características de Él, la humildad y la mansedumbre. Vamos a terminar este tiempo en oración. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra en este tiempo, gracias por la enseñanza que nos dejaste a través de tu siervo, de Pablo, Señor, pero el desafío de replicar en nuestra vida aquello que Cristo nos mostró en su ejemplo de vida y en su enseñanza, de vivir con humildad y con mansedumbre, para poder sobrellevarnos los unos a los otros, para poder edificarnos, estar en comunión, en relación, ser parte del mismo cuerpo, Señor, contigo. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y nuevamente gracias, Señor, porque nos permites estar en contacto, Señor, a la distancia. Oramos agradecidos en nombre de Cristo. Amén.